A su edad, pensarías que tía Susana se pasa el día tejiendo gorros de lana. Sentada calentita, con su brasero, tricota que tricota con gran esmero. Pero nada más lejos de lo real. Esta abuela de cuento es profesional en animar cotarros y convencer de que aún nos queda mucho por ofrecer. Si le preguntas, Susi, ¿qué puedo hacer? Seguro te contesta, vamos a ver. Empieza, hermoso mío, por informarte, que es el paso primero para enterarte de cómo están las cosas en este mundo, que es a la vez hermoso y tremebundo. Después, dedica tiempo a la formación, que aprender no provoca el sarampión. Júntate con más gente y reivindica, y si algo no te gusta, pues lo criticas. Consumo responsable hasta de croquetas. Al comprar, mira siempre las etiquetas. Pregunta sin vergüenza a tu banquero qué compra y dónde invierte con tu dinero. Y si aún quieres ser más solidario, ven a una ONGD, sé voluntario. Apúntate y verás cómo alucinas, pues hacen más de lo que te imaginas. Por último, está lo más importante. Conviértete en un virus, un gen mutante que contagie esta sana enfermedad conocida por solidaridad.